Muy buenos días a todos. Qué bueno verlos aquí esta mañana. Y vamos a ir a Hechos 6, Hechos capítulo 6 esta mañana. Habíamos hablado de una serie sobre el libro de Isaías y la idea es no dejar esa idea, sino que decidimos con el pastor Alfredo predicar dos mensajes sobre los diáconos, como hace 8 días nombramos, pusimos ante la membresía a 3 candidatos para diácono. Entonces queríamos enseñar sobre qué son los diáconos y qué hacen los diáconos. Entonces aquí en Hechos 6 vamos a ver en dónde surgen los diáconos por primera vez en la Biblia. Imagínense ustedes una iglesia local en donde hay 2 grupos distinguidos por su idioma y su cultura. Pues comparten un idioma en común, pero algunos nacieron en esa tierra, en ese lugar, y hablan perfectamente el idioma del lugar, obviamente, el idioma local, y son tradicionales, son conservadores en su cultura. Y hay otro grupo que habla otro idioma como lengua materna, y ellos vienen de afuera, ellos han llegado a ese lugar de afuera y hablan otro idioma, y su forma de ver es un poco más porque han conocido culturas, han viajado, hasta algunos son trilingües, hablan 3 idiomas, y realmente están en la misma iglesia, porque hay una sola iglesia en toda la ciudad, y esa iglesia está creciendo muchísimo, pero por ese mismo crecimiento ya hay conflictos y hay dificultades entre los 2 grupos. Ahora, ¿ya saben de cuál iglesia estoy hablando? La iglesia de Jerusalén. Eso es lo que vemos aquí en Hechos 6 y vamos a leer el versículo 1 que dice, en aquellos días, como creciera el número de los discípulos, hubo murmuración de los griegos contra los hebreos, de que las viudas de aquellos eran desatendidas en la distribución diaria. Vemos aquí que las versiones nos ayudan. Por ejemplo, la Biblia de las Américas traduce, surgió una queja de parte de los judíos helenistas en contra de los judíos nativos. Y los judíos helenistas eran los que venían de otras partes del Imperio Romano y hablaban griego, como su lengua materna tal vez. Y los obviamente, de Israel hablaban arameo en aquel entonces. A veces pensamos que hebreo, pero era arameo, como Jesús, como lengua materna. Y tenían esas diferencias culturales, y aquí vemos que por ese crecimiento ya había dificultades entre ellos. Bueno, según lo que aprendimos de Hacedores de Paz, el conflicto es que, iglesia, una oportunidad, ¿cierto? Y esta mañana yo leí en Hechos, en mi tiempo devocional leí hasta aquí en Hechos, y a veces uno piensa que todo andaba sobre ruedas en la iglesia de Hechos, que todo estaba muy bien, pero vemos que había varios conflictos, la persecución, eso de Ananías y Zafira, y aquí surge otro conflicto que realmente pudo haber dividido a la iglesia. Porque imagínense ustedes 2 bandos, 2 grupos, 2 culturas, 2 idiomas, y ahora no, nos están desatendiendo a nuestras viudas. Cosa tremenda, ¿verdad? Y uno ha visto divisiones en iglesias por cosas mucho menores. Entonces lo que pasa aquí realmente es una bendición porque manejan muy bien el conflicto y resulta siendo una bendición para la iglesia. Y vamos a ver por qué es así. Pues el título de la prédica de esta mañana es Los diáconos, una bendición de Dios para la iglesia. Y vamos a ver por qué son una bendición de Dios para la iglesia. Como mencioné, hace 8 días presentamos a 3 candidatos para el diaconado y voy a nombrarlos para que los tengamos en mente. Nuestro hermano Miguel Peña, nuestro hermano Rafael Rodríguez y nuestro hermano Rodolfo Castrillón. Fueron los 3 candidatos que presentamos a la membresía hace 8 días
y ya van a estar en un proceso de prueba de 1 año y vamos a estar orando por ellos y vamos a estar sirviendo con ellos en el ministerio. Entonces vamos a leer el pasaje completo. Ya leímos el versículo 1, pero para tenerlo en cuenta. El 2 dice, entonces los 12 convocaron a la multitud de los discípulos y dijeron, no es justo que nosotros dejemos la palabra de Dios para servir a las mesas. Buscad pues, hermanos, de entre vosotros a 7 varones de buen testimonio, llenos del Espíritu Santo y de sabiduría, a quienes encarguemos de este trabajo. Y nosotros persistiremos en la oración y en el ministerio de la palabra. Agradó la propuesta a toda la multitud y eligieron a Esteban, varón lleno de fe y del Espíritu Santo, a Felipe, a Prócoro, a Nicanor, a Timón, a Pármenas y a Nicolás, prosélito de Antioquía, a los cuales presentaron ante los apóstoles, quienes, orando, les impusieron las manos. Y crecía la palabra del Señor y el número de los discípulos se multiplicaba grandemente en Jerusalén. También muchos de los sacerdotes obedecían a la fe. Vamos a orar para entregarle este tiempo al Señor para que sea Él quien nos guíe, ¿ok? Oremos. Padre, queremos darte a ti este tiempo, queremos entregarte nuestro corazón, nuestra mente. Queremos pedirte, Padre, que tú uses tu palabra para enseñarnos. Que este pasaje pueda ser una bendición para la iglesia, Padre, que podamos seguir meditando en él. Y, Padre, que tú uses tu palabra en nuestras vidas. Oramos, Padre, por los diáconos de la iglesia, que tú también los fortalezcas a través de tu palabra. Y, Padre, que podamos como iglesia apoyarlos en su nuevo ministerio. Te damos gracias en el nombre de Jesús. Amén. La palabra aquí, diácono, no aparece como tal. ¿Notaron eso? Que ahí habla de discípulos, habla ahí de hombres, de varones entre ellos, y realmente no aparece la palabra diácono literalmente, pero en el original aparece la palabra diaconía, que obviamente es la palabra servicio, de la cual surge la palabra diaconado. Y vemos ahí en el versículo 1, al final dice, en la distribución diaria. Esa palabra es esa palabra diaconía. Y también el verbo que se usa ahí al final del 2, cuando dice para servir a las mesas, es el verbo en griego diakoneo, que es fácil como traducir, ¿cierto? Porque habla de servir a las mesas aquí en este contexto. Entonces, la palabra diácono, ¿qué significa? Un servidor, alguien que sirve, un siervo. La misma palabra nos ayuda a entender su ministerio. Y es por eso que la mayoría de los estudiosos creen que aquí en el capítulo 6 vemos el comienzo del ministerio diaconal. Aunque no se use la palabra, vemos aquí que comienza el ministerio y más adelante lo vemos nombrado oficialmente. Eso, por ejemplo, en Filipenses 1:2, y se lo voy a leer, dice Pablo y Timoteo, siervos de Jesucristo, a todos los santos en Cristo Jesús que están en Filipos, con los obispos y diáconos. Ahí vemos los dos términos que se usan para los dos oficios de una iglesia local. ¿Y cuáles son? El obispo, que es otra palabra para pastor o anciano, y el diácono, que es lo que vamos a estudiar en estos 2 domingos. Creo que es importante, bueno, la palabra aparece pocas veces y la enseñanza realmente es muy resumida sobre los diáconos, pero es un ministerio muy importante para la iglesia local. Ahora, tenemos que tomar en cuenta la naturaleza transitoria del libro de Hechos. Porque el libro de Hechos nos narra la historia desde el día de Pentecostés, bueno, un poco antes, ¿verdad? Desde la ascensión de Cristo, el día de Pentecostés, en donde comienza la iglesia de Cristo,
hasta, bueno, el capítulo 28, que ya vemos a Pablo en los últimos capítulos, pero tenemos que recordar que es un libro de transición, porque sería un error tomar todo lo que vemos aquí y decir, tenemos que hacerlo exactamente como vemos aquí. ¿Por qué lo digo? Porque aquí había apóstoles, mientras que hoy día no hay apóstoles. Y es por eso que la forma de seleccionar a los diáconos tiene que ser un poco diferente, porque ellos no están aquí para encargárselos a la iglesia como lo pudieron hacer en Hechos 6. ¿Ok? Bien, vamos a ver por qué los diáconos son una bendición de Dios para la iglesia. Y vamos a ver 3 sentidos en que son una bendición. Miremos el versículo 2. Entonces los 12 convocaron a la multitud de los discípulos y dijeron, no es justo que nosotros dejemos la palabra de Dios para servir a las mesas. Buscad pues, hermanos, de entre vosotros a 7 varones de buen testimonio, llenos del Espíritu Santo y de sabiduría, a quienes encarguemos de este trabajo. Y nosotros persistiremos en la oración y en el ministerio de la palabra. Aquí vemos que son una bendición de Dios para la iglesia porque permiten la división del trabajo en el ministerio. Noten aquí lo que dicen ellos cuando dicen, no es justo, en el 2, no es justo que nosotros dejemos la palabra de Dios para servir a las mesas. Eso quiere decir que no era conveniente, no era deseable, no era lo mejor para ellos dejar su ministerio de la oración y la palabra de Dios para estar cuidando a las viudas. Ahora, eso no quiere decir que ese ministerio no fuera importante, ¿cierto? Porque sí era importante, sino que ellos entendían su llamado apostólico y entendían también que su llamado no era tender o ayudar a las viudas en ese sentido, para servir a las mesas. Ellos entendían que debían dedicarse a 2 tareas. ¿Y cuáles son? A la oración y a la palabra de Dios. Cuando vemos eso de la palabra de Dios, debemos pensar de forma amplia la predicación, la consejería, la enseñanza, el discipulado, todos esos aspectos del ministerio de la palabra. Pero ellos no querían dejar ese enfoque para servir a las mesas. Y es por eso que dicen, no, debemos encargar a otros para este trabajo. Y vemos ahí en el 4 la forma en que lo dicen, nosotros persistiremos en la oración y en el ministerio de la palabra. ¿Cuál iba a ser entonces el enfoque de los primeros diáconos? Pues vemos aquí que su enfoque era en las necesidades físicas y administrativas de la iglesia. Ahí en el 2 dice, habla de este ministerio, habla de eso como servir a las mesas. Eso de servir a las mesas implicaba quizás comprar comida, quizás administrar un grupo de trabajo, quizás visitar con esa comida para dársela a las viudas, involucraba un trabajo administrativo y económico. Los apóstoles dicen, no, nosotros no queremos hacer esto, pero los diáconos lo pueden hacer. Y como ya mencionamos, la palabra diácono, ¿qué significa? Servidor, ¿ok? La palabra no nos dice exactamente cómo va a ser ese servicio, pero en palabras del español yo diría que debían ser todoterreno. Es decir, un diácono es todoterreno. Él tiene que poder desenvolverse en cualquier situación administrativa, económica, de servicio, de una necesidad física, de una urgencia. Y hermanos, eso a veces pasa. Por ejemplo, que se rompió un tubo en el templo y los diáconos, 1 o 2 de ellos van a tener que venir corriendo, ¿cierto? Porque es una necesidad. O quizás una necesidad de
un mercado, de comprar un mercado para una familia y llevárselo. Y pues lo que podemos decir es que como pastores, ahora tenemos que acostumbrarnos a este ministerio también. Porque ¿cuál es la tentación de los pastores? No, que hay una necesidad, se rompió un tubo, bueno, yo voy corriendo para ver cómo soluciono. O el pastor Alfredo más que yo, ¿verdad? Porque a veces con un tubo roto yo no sabía qué hacer, tal vez. Pero en eso tenemos que recordar, ahora hay diáconos y le corresponde a los diáconos ese trabajo. Y como congregación tenemos que tenerlo en mente también. Sí, yo pienso que a veces pensamos, no, que los pastores deben hacer tantas cosas, pero debemos pensar en nuestra mente si es un trabajo diaconal o es un trabajo pastoral, para ver que va a haber dos oficios en la iglesia, los pastores y los diáconos. Ahora, en la iglesia, ¿en qué han servido los candidatos para el diaconado? Y yo estaba pensando, hice una pequeña lista. Ellos han servido en el ministerio de la misericordia. ¿Qué hace este ministerio? Bueno, cuando hay una necesidad física, económica de una familia, el ministerio de misericordia evalúa, ora y lleva una ayuda a estas familias. ¿Ok? También han trabajado en la visitación. La visitación es un trabajo no solo de los pastores, hermanos. Y a veces pensamos, no, si el pastor no me visita, es que la iglesia no me ama. No, no es eso. Debemos decir, no, los diáconos y otros hermanos también pueden visitar y es igual de valioso. ¿Ok? Incluso escuché un pastor que decía, cuando el pastor te visita significa que hay un problema más grande, ¿verdad? Eso, o si está cerca de la muerte o algo así. Pero en eso ellos han servido en ese ministerio. También en la administración de los ministerios. Porque, ¿qué significa administrar un ministerio? Bueno, estar recordando a los hermanos su tarea, haciendo retroalimentación, organizando horarios, formando grupos de WhatsApp ahora en este siglo XXI. Bueno, todo eso, pero es un trabajo diaconal en muchos sentidos, de administración. También en arreglos con el templo, como ya mencioné, los diáconos han trabajado con la administración del templo. También dos de ellos sirven en la junta directiva. Y a veces algunos ustedes podrían pensar, wow, hacer parte de la junta directiva sería maravilloso. Pero hermanos, es un trabajo que requiere paciencia, porque a veces estamos aquí hasta las altas horas de la noche trabajando el presupuesto y es un servicio, realmente es un servicio de administración. También en la Santa Cena, los hermanos que reparten la cena suelen ser algunos de ellos los diáconos. También en los temas financieros, ellos están trabajando en estos temas, ellos ayudan a contar el dinero, ellos llevan a veces consignaciones, etc. También han servido con los caballeros, entre muchas tareas más. Y yo creo que podemos pensar un poco más en cuáles ministerios ellos van a trabajar. Pero lo que queríamos hacer es ver que tienen su espacio, su ministerio, y es importante para la iglesia. Miremos un ejemplo de Éxodo 18, una ilustración, porque esta idea de dividir el trabajo no es una idea nueva. No es solamente una idea empresarial, sino que en Éxodo, el segundo libro de la Biblia, el verso 13, dice, aconteció que al día siguiente se sentó Moisés a juzgar al pueblo, y el pueblo estuvo delante de Moisés desde la mañana hasta la tarde. Viendo el suegro de Moisés todo lo que él hacía con el pueblo, dijo, ¿qué es esto que haces tú con el pueblo? ¿Por qué te sientas tú solo y todo el pueblo está delante de ti desde la mañana hasta la tarde? Y Moisés respondió a su suegro, porque el pueblo viene a mí para consultar a Dios.
Cuando tienen asuntos, vienen a mí y yo juzgo entre el uno y el otro y declaro las ordenanzas de Dios y sus leyes. Bueno, un comentario aquí. Yo veo a Moisés, ¿por qué está haciendo todo esto? Bueno, porque siempre lo ha hecho. Y no ha pensado más en una mejor forma de hacerlo. Entonces, no, me toca a mí, dice Moisés, estar aquí desde la madrugada hasta tarde. Bueno, así va a ser mi oficio. Pero su suegro tiene más sabiduría. Miren el 17. Entonces el suegro de Moisés le dijo, no está bien lo que haces. Desfallecerás del todo, tú y también ese pueblo que está contigo, porque el trabajo es demasiado pesado para ti. No podrás hacerlo tú solo. Oye ahora mi voz, yo te aconsejaré, y Dios estará contigo. Está tú por el pueblo delante de Dios, y somete tú los asuntos a Dios. Y enseña a ellos las ordenanzas y las leyes, y muéstrales el camino por donde deben andar y lo que han de hacer. Bueno, una pregunta, ¿qué debe hacer Moisés entonces? Pues tiene que enseñarles la palabra, ¿cierto? Miren el 21. Además, escoge tú de entre todo el pueblo varones de virtud, temerosos de Dios, varones de verdad que aborrezcan la avaricia, y ponlos sobre el pueblo por jefes de millares, de centenas, de 50 y de 10. Ellos juzgarán al pueblo en todo tiempo y todo asunto grave lo traerán a ti, y ellos juzgarán todo asunto pequeño. Así aliviarás la carga de sobre ti y la llevarán ellos contigo. Y bueno, efectivamente, Moisés encarga a otros hombres a hacer este trabajo, los enseña. ¿Y qué pasa con el pueblo de Israel? ¿Qué pasa en la vida de Moisés? Bueno, creo que bajó su nivel de estrés. El hombre podía ya almorzar con su esposa, sus hijos, ¿verdad? El hombre podía como tener una carga más liviana y también repartió el trabajo entre otros y finalmente fue de mucha bendición para el pueblo de Israel. Ahora, ¿cómo es este pasaje similar a lo que vimos con Hechos 6? Pues hay muchas similitudes, ¿cierto? Ahí me encanta como dice en el 21, escoge tú de entre todo el pueblo varones de virtud, temerosos de Dios, varones de verdad, que aborrezcan la avaricia. Ahí es la misma idea que vemos si regresamos a Hechos 6. En Hechos 6 vemos algo muy similar, porque Jetro, el suegro de Moisés, le dice, esto no está bien. ¿Y qué dicen los apóstoles? El 2, no es justo que nosotros dejemos la palabra de Dios para servir a las mesas. No debemos ser como hizo o como era Moisés antes de el capítulo 18 de Éxodo. Pero había esa tentación. Porque, hermanos, fácilmente cuando crece el trabajo, la tentación es seguir haciéndolo. ¿Por qué? Porque requiere trabajo enseñar a otros, requiere también confianza en la obra de Dios en ellos, porque, wow, voy a tener que soltar eso a ver qué pasa. Moisés podría haber pensado, no, es que yo lo hago mejor, pero Jetro le explica, tú de pronto lo haces mejor ahora, pero a largo plazo te vas a quemar. ¿Cuál sería otra palabra? Te vas a gastar mucho en eso, ¿cierto? Lo mismo con los apóstoles. Ellos tenían la misma tentación de hacerlo todo. Y es por eso que tuvieron que enfocarse en su fuerte, que era la oración y la palabra de Dios, y encargar a otros hermanos que vemos aquí que debían ser de buen testimonio, llenos del Espíritu Santo y de sabiduría, para encargarse de este servicio a las mesas. Cuando nosotros comenzamos esta iglesia, les hemos contado qué hacíamos nosotros. O más bien, qué no hacíamos nosotros. Sí, porque yo recuerdo, hacíamos el aseo, alistábamos las sillas cada domingo, el sonido,
nosotros tocábamos los instrumentos, nosotros cantábamos, nosotros hacíamos los anuncios, a veces éramos nosotros los únicos que asistíamos. En fin, era muy divertido. Pero a veces le decía a mi esposa, no, es el show de Jonathan hoy. Y no, hermanos, no es la idea. Porque imagínense nosotros ahora haciendo lo mismo. No sería una bendición para la iglesia. ¿Por qué? Porque nosotros estaríamos más cargados con eso y la iglesia no estaría creciendo tanto, porque la iglesia crece cuando ustedes sirven. Cuando todos servimos, mejor dicho. Cuando todos servimos. Porque es un trabajo en equipo. Y eso es lo que vemos aquí los diáconos, pues es un ministerio que Dios añadió a la iglesia para el crecimiento de la misma iglesia, para dividir el trabajo. Y nunca debemos pensar, no, el trabajo, ese ministerio es más importante. No, todo ministerio es importante ante Dios. Y el ministerio diaconal es muy importante, porque vamos a ver que ese servicio diaconal va a fluir cada vez más y vamos a ver un crecimiento en todo aspecto de la iglesia. Incluso, hermanos, yo fui tesorero por un tiempo, si lo pueden creer. Y yo y Excel no mezclamos. O sea, yo casi no sé hacer una suma en Excel. Y por un tiempo yo fui el tesorero. Cuando una hermana tomó ese trabajo, yo la bendije y sigo bendiciéndola. Porque realmente cuando recibíamos 100,000 pesos cada semana, yo podía contar hasta 100. Pero eso es todo, ¿cierto? Entonces, gracias al Señor, los diáconos están entre ese ministerio de ayudar también con las finanzas, de contar el dinero, de mirar cada mes cómo van las finanzas. ¿Ok? Bien, los diáconos son una bendición porque permiten la división del trabajo en el ministerio. Veamos otro sentido en que son una bendición para la iglesia. Ahí el versículo 3 que dice, buscad pues, bueno, vamos a leerlo todos en voz alta para despertarlos un poco. Buscad pues, hermanos, de entre vosotros a 7 varones de buen testimonio, llenos del Espíritu Santo y de sabiduría, a quienes encarguemos de este trabajo. Notemos aquí que son una bendición también porque dan ejemplo a la congregación. Dan ejemplo a la congregación. Y aquí vemos 3 requisitos. ¿Cuáles son? Deben ser de buen testimonio, llenos del Espíritu Santo y de sabiduría. Cuando hablamos de ser de buen testimonio, ¿eso quiere decir ser perfectos? ¿Eso quiere decir que pueden caminar sobre las aguas? ¿Que pueden hacer milagros? No. Significa que son hombres de buen testimonio, es decir, que han dado un testimonio que los hermanos han visto, que han sido fieles. Cuando han tenido falencias, han podido trabajarlas, han podido crecer en ellas. Cuando cometen un pecado, han podido confesarlo como Dios manda, porque nadie es perfecto. Entonces son de buen testimonio. También son llenos del Espíritu Santo. Dice ahí, llenos del Espíritu Santo. Eso habla de tener madurez espiritual y dejar que el Espíritu Santo obre en su vida. Que estén andando en el Espíritu en todo momento. Y cuando habla aquí de sabiduría, pues pensamos como su trabajo es administrativo, es económico, es un trabajo que involucra a otras personas con necesidades grandes a veces, uno necesita sabiduría. Por ejemplo, cuando viene una persona y pide dinero a la iglesia, eso requiere mucha sabiduría. No es sabio sacar la billetera de uno y darle un billete, ¿cierto? Sino que toca escuchar el caso, dar consejos y entender cómo ayudar a la persona, porque a veces ayudamos y no ayudamos. Porque si la persona necesita un consejo, etcétera, por eso
es importante que sean hombres llenos del Espíritu y también de sabiduría, para saber cómo orientar a esa persona. Porque, como se dice, hay que saber dar para bendecir, realmente, enseñar a pescar más que dar un pescado también. Entonces, en eso los diáconos deben ser hombres sabios. Vamos a ver la otra semana en 1 Timoteo 3, otra lista de requisitos, que son requisitos más extensos en 1 Timoteo 3. Pero cuando miramos esos requisitos, la pregunta es, ¿para quiénes son esos requisitos? Pues para los diáconos, precisamente. Pero una pregunta, ¿será que todo hombre debe aspirar a cumplir esos requisitos? ¿Será que toda mujer aquí debe aspirar a los requisitos también? Bueno, según su rol, claro está. Pero claro, si miramos, todos debemos ser de buen testimonio, todos debemos estar llenos del Espíritu y todos debemos ser sabios. Eso no cambia. Entonces, cuando pensamos en los diáconos, ellos son un referente para la congregación. Cuando los miramos, son una bendición porque deben estar dando buen testimonio, mostrar la llenura del Espíritu y mostrar sabiduría. Y de esa forma la iglesia puede mirarlos y decir, ok, aspiremos todos a imitar a los diáconos, como ellos imitan a Cristo, claro está. Miremos aquí en el capítulo 6 de Hechos también el versículo 5. Agradó la propuesta a toda la multitud y eligieron a Esteban, varón lleno de fe y del Espíritu Santo, a Felipe, a Prócoro, a Nicanor, a Timón, a Pármenas y a Nicolás, prosélito de Antioquía. Una pregunta, ¿qué tienen en común estos 7 nombres? Bueno, son difíciles para mí pronunciar, ¿cierto? Pero también, precisamente por ser nombres griegos, nos cuestan un poco más. Y resulta que esos nombres son griegos, lo cual quiere decir que eran hombres de ese grupo menospreciado. Y vemos aquí sabiduría de los apóstoles, de la multitud, de escoger a hombres de ese mismo grupo para ayudar con la necesidad. ¿Ok? Entonces, ellos eran un referente para su congregación, al igual que los diáconos deben serlo para nuestra congregación. Otra pregunta, ¿cuántos diáconos debemos tener en Impacto Bíblico? No hay un número, ¿cierto? Aquí hablaron de 7 y honestamente no sé por qué hablaron de 7, pero el Espíritu Santo seguramente a los apóstoles les reveló ese número. Mientras que aquí, pues no tenemos un número en mente, pero pueden ser más de 3, porque debemos como hombres todos aspirar a cumplir los requisitos y si Dios lo quiere, ser diáconos, ¿cierto? Entonces, hombres, si están aquí escuchando esta prédica, pensemos en estos requisitos. Los que vemos aquí, ser hombres de buen testimonio. Si hay una falencia en nuestra vida, ¿qué debemos hacer? Pues trabajar en esa falencia, ¿cierto? Nuestra vida devocional, nuestra vida de oración, nuestra vida de evangelización, nuestra vida con los hermanos también, trabajar en ese buen testimonio. También llenos del Espíritu Santo, pues permitir que el Espíritu obre en nuestra vida diariamente. Y ser hombres sabios también. ¿Cómo crecemos en sabiduría? Pues poco a poco. ¿Y cuál libro vamos a estar estudiando? La palabra de Dios. Debemos siempre, constantemente estar recibiendo de la palabra para ser sabios. Y como hemos hablado, también pedir consejos. ¿Sí? Los que andan con los sabios, sabios serán. Y es por eso que debemos pedir ayuda en nuestra vida. Y todos los hombres debemos aspirar a cumplir estos requisitos. No son fuera del mundo, no imposibles tampoco. Podemos hacerlo. También, hermanos, cuando pensamos en esto, debemos añadir
a nuestra lista de oración a los diáconos? Bueno, voy a hacer una pregunta. ¿Cuántos de ustedes oran por los pastores? Bueno, no todos quieren levantar la mano, ¿cierto? Gracias por sus oraciones, porque sentimos eso y lo necesitamos mucho. Pero les pido que pongamos en nuestra lista al lado de los pastores a los diáconos ahora. Amén. Porque también es un ministerio difícil. Porque habrá situaciones complicadas. Habrá situaciones en donde ellos van a tener que quizás no dormir mucho o quizás atender situaciones complicadas. O quizás trabajar con nosotros, que no siempre es fácil, ¿verdad? Entonces, oremos por ellos, que puedan ser fieles y que puedan crecer en ese ministerio. Ellos apenas están empezando. Entonces, oremos que crezcan en ese ministerio diaconal. Bien, de manera práctica sería una aplicación, orar por ellos. Miremos ahora el 7 para ver el tercer sentido de la bendición. Y crecía la palabra del Señor y el número de los discípulos se multiplicaba grandemente en Jerusalén. También muchos de los sacerdotes obedecían a la fe. Vemos aquí el tercer sentido en que es una bendición para la iglesia porque contribuyen al crecimiento de la iglesia. Veo que la presentación tiene sus dificultades, ¿verdad? Pero ahí contribuyen al crecimiento de la iglesia. Y ustedes ven aquí una conexión entre lo que pasó antes y el 7. ¿Cuál sería la conexión entre el 1 al 6 y el 7? Recordemos cómo era este conflicto. Un conflicto entre dos grupos con culturas diferentes, con idiomas diferentes. ¿Qué pudo haber pasado ahí? Fácilmente eso pudo haberse explotado, ¿verdad? Y yo he visto en iglesias divisiones fuertes por cosas menos importantes. Pero aquí vemos que manejaron la situación bien, la vieron como una oportunidad, pusieron a diáconos ahí para servir y los diáconos mismos fueron parte de la solución. Y es por eso en el 7 dice, y crecía la palabra del Señor y el número de los discípulos se multiplicaba grandemente en Jerusalén. Porque cuando los diáconos sirven de una manera eficaz, eso va a contribuir, al crecimiento de la iglesia. Que vamos a ver que es como una pequeña planta. ¿Qué necesita esa planta? Bueno, necesita abono, necesita agua, necesita que la podemos, ¿cierto? Podarla, bueno, ese verbo es raro. Bueno, en eso necesita una planta eso, como una iglesia local. Y la persona que riega, la persona que quizás está echando abono, nadie ve cuando hace eso. Es como un diácono que está haciendo muchas cosas pequeñas detrás que nadie va a ver. Pero esas cosas pequeñas son como el agua que hace que crezca esa planta, que florezca, que haya hojas frondosas, que haya un árbol con frutos, ¿cierto? Con frutas. Entonces, la conexión aquí es evidente, que ese servicio de ellos para solucionar una dificultad llevó a que la iglesia creciera en su número y en madurez también. Y hermanos, oremos que pase lo mismo. Porque como hemos dicho, esta iglesia ha pasado por etapas de la infancia, de la niñez, no sé en qué etapa estamos ahorita, pero tener diáconos es un paso grande e importante. Oremos que haya más diáconos, oremos que ellos puedan servir para la bendición de la obra. Me gustó mucho un artículo de Matt Smethurst en inglés sobre los diáconos en coalición. Escuchen lo que él dice. No te equivoques, los apóstoles no delegaron este problema a otros porque no fuera importante, sino porque lo fue. Ellos hubieran podido imponer una solución rápida
y superficial para dejar el asunto. En vez de eso, construyeron el fundamento para una solución a largo plazo y un oficio permanente de la iglesia. Así es. En vez de una solución rápida al problema, bueno, ellos instalaron a diáconos en la iglesia. Y ese ministerio ha continuado hasta el día de hoy. Y cuando los diáconos han servido, ha sido una bendición grande para la iglesia. Las iglesias han crecido. Y nuevamente son ministerios que no vemos nosotros. ¿Cierto? Por ejemplo, el año pasado, ¿cuál fue la dificultad más grande del año? Pues obvio, ¿verdad? La pandemia. Nos tocó cerrar todo, nos tocó predicar por Zoom, bueno, o por YouTube, todo eso. Y recuerdan en agosto, yo estaba mirando eso con un mensaje a la Junta el año pasado en agosto, que finalmente la alcaldía salió con un decreto sobre la apertura de las iglesias. Y nosotros al ver eso, ¿cuál fue nuestra reacción? Por un lado, gozo y por otro lado, estrés, hermanos. Porque leímos ese decreto y es largo, con muchos requisitos. Y honestamente, había una tentación de decir, no, esperemos. No vamos a poder lograr todo eso, porque había que escribir un protocolo, había que comprar muchas cosas, había que formar grupos formularios, todo lo demás. Formar un equipo de trabajo y la tentación fue decir, no, vamos a esperar. Pero yo le doy gracias a Dios por los hermanos que dijeron, no podemos dejar de congregarnos. Y vamos a hacer lo que sea. Y hermanos, esa semana antes de la apertura de la iglesia, varios hermanos trasnocharon. Varios hermanos estuvieron trabajando en protocolos, en comprar elementos, en aseo aquí en el templo, porque esto estaba inmundo. Todo lo que eso implicó. Y gracias al Señor por esa maratón de trabajo, porque el domingo llegamos como si nada, ¿verdad? Con el tapabocas puesto, sintiéndonos un poco raros. Bueno, yo no llegué ese día porque estaba en mi casa con enfermedad y recuerdan que predicó desde la casa, que fue extraño. Pero bueno, ustedes llegaron tranquilamente porque personas habían trabajado hasta las altas horas de la madrugada para poder hacer eso. Este trabajo es un trabajo diaconal, ¿ok? Es un trabajo diaconal, no tanto pastoral, es un trabajo netamente diaconal, de alistar a los hermanos, de alistar el templo, de estar aquí trabajando en todo eso, escribir protocolos, todo eso. Y gracias al Señor por ese trabajo diaconal que se hizo. Y eso sin tener diáconos oficiales. Imagínense ustedes ahora con diáconos en entrenamiento y finalmente oficiales. Qué bendición será. Pero tenemos que cambiar el chip un poco, que ya hay otro ministerio diaconal en la iglesia, ¿cierto? Y pues cuando pensamos en eso, es maravilloso trabajar en equipo. Yo les doy gracias a Dios por ustedes, por el ministerio de cada uno, porque es importante. Y como respuesta personal, ¿qué hacemos con esta prédica? Pues hay mucho que hacer, ¿cierto? Tener diáconos no es un fin en sí mismo. No podemos decir, bueno, ahora tenemos diáconos, ya nos podemos ir. No, los diáconos sirven para otros fines más grandes. Para la gloria de Dios, para el crecimiento del evangelio, para el crecimiento de impacto bíblico y pues comenzar otras iglesias, claro está. Pero ellos tienen ese deseo, esa pasión para ver esta iglesia crecer. Miren el versículo 1. En aquellos días, como creciera el número de los discípulos, bueno, ahí vemos el crecimiento. En el 7 también, y crecía la palabra del Señor y el número de los discípulos se multiplicaba grandemente en Jerusalén. Y yo quiero decirles a todos algo. Yo sé que hay personas aquí que no son miembros, personas aquí que quizás están de visita,
Pero lo más importante no es entender lo de los diáconos. Es maravilloso entenderlo. Lo más importante en tu vida y en mi vida es conocer a Cristo. ¿Sí? Porque lo que hacen los diáconos es con el fin de ver el evangelio crecer. Y cada uno, ¿qué tiene que hacer con Cristo? Pues entender que es pecador, que merece la condenación justa de Dios, pero que Cristo vino a este mundo para salvar a los pecadores. Y cada uno debe llegar al punto de decir, yo soy pecador y yo merezco la condenación justa de Dios. Pero cuando entendemos eso, vemos también que Cristo murió por nuestros pecados, que fue sepultado y que resucitó al tercer día. Y eso es lo más importante que tú tienes que entender. De recibir a Cristo y ser salvo. Porque hablar de diácono sin conocer a Cristo es absurdo, ¿cierto? Entonces cada uno debe conocer a Cristo para ser salvo y después unirse a la iglesia para crecer. Como dice aquí, el número de los discípulos se multiplicaba. Oramos por eso. Oramos que Dios añada a su iglesia a los que han de ser salvos. Y recordemos, iglesia, que los diáconos son una bendición de Dios para la iglesia.